Cumplimos en informar que ya en instantes concluimos el informe en vivo de nuestra compañera Fernanda y ahora hablamos de este tema y tiene que ver con el hallazgo de cadáver que se produjo a orillas del río Paraguay. Ya, si recuerdan, los familiares mencionaban que la desaparición de esta persona se producía, de tratarse de esta, ¿no? Se producía el domingo cuando se registraba también el intenso temporal. Ellos querían buscarlo, sin embargo, esa tormenta no les permitía, la hija insistía en las llamadas, el teléfono estaba abierto, sin embargo, cerca de la 1 de la mañana ya dio apagado. Ahora vemos otra imagen. En la misma zona en donde se produjo otro hallazgo y aparentemente todo indica, se confirma. Pedimos disculpas a los televidentes porque muchas informaciones nos están confirmando también acá a través de la cucaracha. Sí, se confirma esta información de último momento. El cuerpo hallado a orillas del río Paraguay entre barcazas finalmente corresponde a la exfiscal Marta Garcete. Son imágenes que fueron recogidas ya desde ese sitio. Judith Colexa ya en instantes también nos informará. Está ultimando los detalles para el vivo correspondiente y bueno, qué cargada está la mañana con respecto al hallazgo de cuerpos de víctimas aparentemente afectadas por el temporal de este fin de semana. Atención, información de último momento, hallan a orillas del río Paraguay, siempre en San Antonio, una zona denominada La Garza, el cuerpo de la exfiscal Marta Garcete. Es prácticamente en inmediaciones del sitio en donde se produce el hallazgo de este señor, también víctima del temporal, salvo que se confirme lo contrario, aquella hipótesis también de la familia que hablaba de que pudo haber sido víctima de abigeos. Hablamos del caso del señor. Ahora nos abocamos a la información relacionada al cuerpo de la mujer desaparecida ya el domingo cerca de las 4 de la tarde aproximadamente. Imágenes inclusive de ese momento recorrían las redes sociales. Accedíamos nosotros a un circuito cerrado del momento preciso en el cual el vehículo ya era arrastrado. Se había cuestionado en ese momento el no actuar de un camión de gran porte. Se cuestionó muchísimo a la municipalidad, se cuestiona muchísimo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El esposo de la víctima decía hoy que no descarta la posibilidad de iniciar acciones legales contra el municipio o Obras Públicas porque finalmente no dejaron en condiciones ese tramo y se convirtió en una trampa mortal. Reiteramos información de último momento, hallan el cuerpo de la ex fiscal Marta Garcete. Ahí en el barrio La Garza, a orillas del río Paraguay, veíamos algunas barcazas, aparentemente en medio de estos dos buques de gran porte. Y finalmente los rescatistas ya estarían trabajando en el proceso de rescate del cuerpo de la víctima fatal. Tal como lo dice el Zócalo, se confirma la información. Se trata de la fiscal Marta Garcete. Terrible la mañana del jueves en el sentido de que terminamos por confirmar el hallazgo de dos personas desaparecidas de este miércoles, cuyas muertes se dieron en trágicas circunstancias e inclusive prevenibles, como es el caso de la fiscal Marta Garcete y la otra mujer que ya había fallecido en el habitáculo de ese vehículo cuando caía en este sumidero a cielo abierto de gran porte, ahí en la intersección de las calles de La Victoria y Manuel Ortiz Guerrero. Ustedes pueden observar imágenes de que aparentemente, y confirma este video, el cuerpo está como atascado entre dos barcazas. Y es una zona en la cual existen varios puertos, desarrollan esta actividad y muchas veces el movimiento de estas embarcaciones hacen que por una cuestión de
inercia muchas veces los cuerpos sean atraídos hacia lugares donde se produce el movimiento. Es como que son absorbidos. Muchas veces inclusive reportábamos casos de muertes en ríos cuando, por ejemplo, las canoas se acercan mucho a las barcazas y es por ese frecuente movimiento que hace una especie de succión. Este cuerpo, porque desde el lugar de los hechos hasta allí hay un tramo 7 a 10 importante. kilómetros aproximadamente, 7 a 10 kilómetros aproximadamente de cauce hídrico, porque la mujer cae una especie de canaleta que posteriormente desemboca en un arroyito un poco más pequeño. Ese arroyito termina otra vez confluyendo con el arroyo Guazú, y el arroyo Guazú finalmente desemboca en el río Paraguay. Y ven ustedes imágenes, dos en la pantalla compartida, primeramente del sitio en donde se produce el hallazgo y posteriormente eso que mencionabas, Liz, el momento en el cual se produce el accidente. Y vemos ese camión y los taxistas habían cuestionado en ese momento por qué no se puso de tal manera a que evitara que el otro móvil siga avanzando, porque si bien el raudal era intenso, no tenía la capacidad de mover el camión cisterna, y el camión cisterna pudo haber fungido de barrera para evitar que el vehículo caiga a ese cauce a cielo abierto. Claro, porque perdió la fuerza completamente el vehículo por el raudal que existía en esa zona. Recordemos también que en el vehículo habían 4 personas. 4 personas, las 2 adultas ya fallecidas y también las otras que fueron rescatadas por bomberos voluntarios, la Policía Nacional. Una mujer de 21 años y un niño, un menor, se encontraban también en el vehículo. Los 2 chicos de atrás que pudieron ser salvados, que pudieron ser rescatados, no así las 2 personas de adelante, tanto la que manejaba como la que acompañaba, que sería el cuerpo que se halló hace contados segundos. Y ya también en instantes vamos a tener todas las novedades con Judith Colexa, porque ya se está acercando al lugar para poder tener los detalles y saber también quién fue la persona que encontró el cuerpo, claro, para poder subir y levantar estas imágenes. Y también esperamos la llegada de las autoridades, por sobre todo. Claro, supongo yo los tripulantes de la embarcación, de tratarse de una embarcación, porque a simple vista pareciera ser una embarcación, tiene inclusive la forma de una barcaza. Vemos el desplazamiento de nuestra compañera Judith Colexa con toda una comitiva y está llegando al sitio de difícil acceso, como podemos observar, el empedrado, de repente camino de tierra, y es acá cerquita, ¿verdad? Se cuestiona mucho eso también, la falta de accesos a barrios tan cercanos a la ciudad capital del área metropolitana. Y bueno, ella sigue avanzando. Vemos también la gente que está acompañando este procedimiento a partir de ahora fiscal, policial, y que va a involucrar a rescatistas para extraer el cuerpo del río Paraguay. Judith, ¿estás llegando? Judith, llegaste, vemos que estás estacionando, con mucha calma obviamente, sí. Sin embargo es interesante ver cómo ustedes están desplazando también en la zona. Exactamente, Alex, en este momento estoy haciendo doble trabajo de cámara, así que vamos a tratar de hacer lo posible para comentarles. Claro, cada día se aprende algo nuevo. Sí, exactamente, vamos a descender ahora aquí en el lugar donde se presume que se haya encontrado el cuerpo de esta mujer que está desaparecida. Acompañamos a la unidad de rescate de San Antonio, que estaba buscando, ya que es un sitio de difícil acceso, Alexis, como pueden ver. Vamos a descender a acompañar este trabajo y ver en qué parte mismo se dio el hallazgo de este cadáver. Inicialmente es aparentemente un puerto o un silo. Exactamente, ingresamos frente mismo al camino que está frente a la comisaría de San Antonio, Alexis. Al costado. Aparentemente hay que entrar un poco más. Sí, al costado ahí de la... A ver, le conocen como frigorífico. Y para que tengan una idea ustedes del difícil acceso de este tramo. No obstante, estamos un poco todavía retirados del lugar donde supuestamente se produjo este hallazgo. Mucha gente, muchos curiosos, así como se dio en la zona de Achucarro, donde fue encontrado el cuerpo del señor Albino Larrea, Alexis. Bueno, como son caminos tipo laberintos, finalmente tenés que estacionar en un sitio y caminar hasta las orillas del río Paraguay.
Y ahí también sortear el siguiente obstáculo, si es que se les permite el ingreso a una propiedad privada, ¿verdad? Así como veo, aparentemente ingresaron y bueno, qué gran cantidad de personas curiosas, porque no aportan absolutamente nada a la tarea de rescate, están en el sitio, Judith. Tal cual, Alexis. Ahora vamos a bajar un poquitito por este sector, que es una bajada bastante pronunciada, por cierto. A ver si me permiten aquí la gente pasar. Vamos a acercarnos hasta este sector. Bueno, ya tienen imágenes del lugar donde se produjo este segundo hallazgo en la jornada, Alexis. Sí, qué mañana la tuya, cómo conmociona este tipo de informaciones. Y si bien lo que se esperaba es dar ya con el hallazgo, uno finalmente termina reaccionando de distinta manera, a pesar de que ya sabía del trágico desenlace que podría ocurrir, ¿verdad? Y cuando finalmente se produce ya el hallazgo, no deja de conmocionar a toda una sociedad. Tal cual, Alexis, una zona realmente bastante pedregosa la que nos encontramos, es un puerto. Me voy acercando despacito también, ya que están dando su versión las personas encargadas de este procedimiento. Con seguridad que se trata de la señora quien estaba siendo buscada. En este caso, fiscal, hay que decir, es la mujer aparentemente Marta Garcete. Así es. Hay un primer caso del hombre, el señor Albino Larrea. También hay un hallazgo de cadáver de una persona del sexo masculino y eso se va a corroborar luego de este procedimiento. Fiscal, ¿a qué distancia habría entre el primer hallazgo y este segundo hallazgo? No sabría decirle en este momento, tendría que ver ahora. ¿Qué protocolo se sigue habitualmente en casos de esta naturaleza para que también todos a nosotros nos sirva como una lección? No, en el sentido de desaparición, decís, bueno, en este caso nosotros lo primero que hacemos, como fue el caso en un arroyo, ¿verdad? Como consecuencia de un raudal y un accidente, toda la gente de la compañía de bomberos de Ñemby y de San Antonio estuvieron abocados a la búsqueda, ¿verdad? De esta persona desaparecida y como no tuvieron, ¿verdad? No tuvo efecto, ¿verdad? Positivo esa búsqueda en la ciudad, en el arroyo, en el cauce del arroyo, por tierra también. Entonces pasamos al tema de la Marina. Ahora la Marina sí ya se encargó en su momento y ese mismo día de realizar la búsqueda a través de buzos y también hubo intervención aérea, ¿verdad? También se estaba buscando por ese medio. Para la identificación de la persona. Por eso necesitamos que la gente criminalística se constituya, que ya están en camino, ¿verdad? Y ellos pueden identificar a través de la ropa y de otra serie de características físicas de la persona. Señor, aparentemente Albino ya se levantó el cuerpo, se entregó a los familiares. ¿Cuál fue el trabajo? Aún no, pero es como la persona desaparecida en mi jurisdicción es la señora, entonces yo estoy a cargo de esta investigación, ¿verdad? Con respecto al señor, no sabría darte mayores datos. ¿Dónde mismo se encontró el cuerpo, fiscal? En Puerto Concremix, más o menos hacia esa zona. Se habla de una barcaza aparentemente, fiscal, a donde habría parado el cuerpo. Sí, aparentemente, ¿verdad? Esa es la información que se tiene. Caramba, fiscal, a uno se pone a pensar la distancia que una persona, ¿verdad?, pudo seguir. Sí, así es. Lastimosamente, creo que por la fuerza del raudal del arroyo, ¿verdad?, y con ese volumen de agua, sí pudo arrastrar el cuerpo hasta este lugar, ¿verdad? Ahora mismo, solamente para hacer como una forma de resumen, ¿qué trabajo están haciendo en este momento? No, en este momento estamos aguardando la presencia del forense y de la gente criminalística, ¿verdad? Ahora solamente nos constituimos, ¿verdad?, como corresponde y para el procedimiento correspondiente, pero sí necesitamos contar con la presencia de estos especialistas. En el caso de los familiares, usted ya pudo conversar aparentemente si se trata de la señora Marta Garcete. Tengo entendido que están en camino también, sí. ¿La distancia aproximada de dónde se produjo el hallazgo, fiscal? Y 14 kilómetros, creo que más o menos un poquito más. ¿Trajeron hasta esta orilla el cuerpo? Sí, trajeron hasta esta orilla, así es. ¿Quién procedió el hallazgo, fiscal? Sí, es la gente de la Marina, sí, los buzos de la Marina. O sea que entonces la búsqueda tuvieron resultados positivos. Así es. Bueno, ahora queda por ver entonces si se trata o no de esta mujer desaparecida. Así mismo que vamos a contar con esa información en pocos minutos. A simple vista se trata del cadáver de una mujer. Así es. Más o menos acerca de las características de la mujer desaparecida. Aparentemente, así es. Así que no es tan absurdo entonces pensar de que un cadáver, o sea en este caso el cuerpo que fue arrastrado por el raudal, pueda venir a parar a este... Sí, no es absurdo porque como te digo, la fuerza del agua, ¿verdad? Estaba bastante potente, digamos, el arroyo, ¿verdad? En ese aspecto y bueno, y sí, por eso se llegó hasta aquí.
Seguimos hablando entonces de la presencia de criminalismo. Bueno, así será. Hasta luego. Ahí está la fiscal del caso dialogando un poco acerca de este hallazgo que se produjo hace instantes nada más, Alexis. Hace cuestión de minutos nada más justamente se produjo el hallazgo ya mencionado y bueno, fue traído hasta las orillas aquí desde este puerto para poder identificar. El primer caso, ¿verdad? Porque medio que se confunden los tantos con respecto a la ubicación e inclusive, uno es el del señor Larrea, ¿verdad? ¿Ese en qué barrio? ¿Achucarro? Barrio Achucarro de San Antonio. ¿Y este sería? La Garza. Es el barrio Candia. Barrio. A ver, vamos a consultar aquí por la zona. Barrio Candia. Vamos a consultar aquí por la zona qué barrio este es. Vamos a confirmar. ¿Qué tal, señor? ¿Qué barrio es este? ¿Quién es por acá? Le vamos a preguntar. ¿Qué tal, don? ¿Cómo estamos? ¿Qué barrio es de don? ¿Qué barrio es don? ¿No saben? María Auxiliadora, parece ahí, creo que sabe. Ahí es la señora. Bueno, y los pobladores están pudiendo contestar nuestra pregunta acerca de qué barrio se trata. Así que voy a aproximar a otro grupo. Sí. Amigo, ¿qué barrio es este? María Auxiliadora. Ahí está, estamos en el barrio María Auxiliadora, sí. Alexis, nos confirmaron finalmente, sí. Claro, y me decías que es el trayecto que se abre ahí frente a la comisaría, una de las principales de San Antonio, al costado de un conocido frigorífico, hasta el fondo. Tal cual, señor, es un camino de empedrado que tuvimos que enfrentar frente mismo a la comisaría de San Antonio para poder ingresar. Bueno, van llegando aparentemente familiares. Qué difícil. De la exfiscal. Vamos a ver si es que podemos intentar escuchar lo que están diciendo o hablar. Hola, señora, ¿qué tal? ¿Son familiares, la señora Marta? No, pero como si fuéramos, está viniendo su hermana y su familia. ¿Son amigos? Amigos muy cercanos. Ella es una amiga muy querida, como si fuera nuestra familia, una gran persona. Recién nomás se interiorizaron acerca de este hallazgo. Ahora. Y le estábamos buscando, desde el momento de su desaparición, nosotros le estábamos buscando por todos lados, ella sabe, y yo creo que después de esto ella va a descansar, ¿verdad? Porque era una persona muy activa, muy servicial. ¿Vos sos amiga de la ex fiscal? Sí, muy amiga. ¿Tu nombre? Romelia Chávez. Romelia, ustedes también por su parte estaban haciendo búsquedas. Sí, nosotros estábamos presionando también de alguna manera, ¿verdad? Porque ustedes saben que el trabajo era impresionante, los bomberos, de todos, ¿verdad? Y ustedes saben que la adrenalina hace que uno esté presionando. Gracias a ustedes, la prensa, que nos ayudaron, a los bomberos, a toda la armada, al comandante, y a los buzos, a los amigos de Club Caza y Pesca que se pusieron, que sin ningún, no nos pidió ni un peso, ellos pusieron todo su combustible, su lanchas, todos sus recursos. Por eso entonces el trabajo de los cuerpos de bomberos y todo. Destacamos totalmente y agradecemos a la prensa por acompañarnos. Yo sé que la doctora Marta, ella era una persona muy agradecida con la vida, con todas las personas, y le gustaba mucho el servicio. ¿Los familiares de dónde están? Están viniendo porque nosotros estábamos cavando en los arroyos, porque teníamos también la información de que podría estar tapada por la basura, por la tierra. ¿Qué zona es la familia de la ex? Barrio Santa María. ¿Desde allí están viniendo? No, de acá, de la zona de los arroyos están viniendo ellos, porque ahí estábamos en vigilia, como se dice. ¿Ustedes ya no se acercaron al cuerpo? No, aún no. ¿Están esperando el momento? Sí, no, porque tiene que reconocer la hermana primero. Exactamente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, se van acercando los amigos y de a poco también los familiares de la ex fiscal desaparecida. Hasta el momento presunción todavía, no obstante, aquí en la orilla específicamente de este puerto aquí del barrio María Auxiliadora, nos dicen los vecinos de San Antonio, se encuentra situado ya que fue traído hasta este sitio para la identificación y los procedimientos de rigor, Alexis. Bueno, muy fuerte todo lo que se está viviendo en el sitio, en dos lugares alejados por una distancia relativamente corta. Y bueno, mucho trabajo también para bomberos, para los efectivos de la Policía Nacional, para vos misma, Judith. Y finalmente ahora se aguarda la llegada del médico forense para posteriormente seguir con todos los procedimientos de rigor.
Verdaderamente sí, Alex, es una cobertura bastante difícil para nosotros, pero me imagino que el doble de difícil es la situación para los familiares, quienes 3 días de incertidumbre, mejor dicho, han vivido a causa de este raudal que se llevó a estas 2 personas que en la jornada se produjo aparentemente su hallazgo. Vamos a confirmar, por supuesto, respetar todo el procedimiento para poder dar la información objetiva que corresponde en estos casos. No obstante, destacamos, hace instantes en la zona del barrio Achucarro, San Antonio, se produjo el hallazgo presumiblemente del cuerpo del señor Albino Larrea, de 62 años, quien aparentemente cayó al cauce tras una tormenta. Y por una diferencia de minutos se produjo otro hallazgo aquí en esta zona específicamente, y se presume que se trata del cuerpo de la exfiscal Marta Garcete, quien fue llevada por el raudal allí al costado de la avenida de la Victoria tras caer con el vehículo de su amiga en el interior de este profundo cauce. Ahora, vemos en esas primeras imágenes de personas que quizá llegaron al sitio y empezaron a compartirlas, ¿verdad? El cuerpo se encuentra embretado más o menos entre 2 embarcaciones, que son esas que están ahí. Es decir, la sacaron de ahí para posteriormente acercarla un poco más a la orilla. Totalmente, plenamente. Inclusive la persona que encontró el cuerpo. Eso es lo que decía la fiscal, Alexia. Unos cuantos kilómetros de este lugar donde nos encontramos se produjo el hallazgo. No obstante, fue traído hasta este sitio para poder realizar el procedimiento correspondiente. Según lo que dijo la fiscal de la causa, aparentemente fueron los de la Marina quienes procedieron al hallazgo. Los de la Marina. Y ellos hicieron ya la tarea de acercarse. Sí, señor. ¿Y el forense cuánto llegaría? ¿Cómo, Alexis? ¿El forense en cuánto tiempo llegaría? Porque ese es un problema, y tener en cuenta este dato también, ¿verdad? Hablamos de 2 cuerpos hallados prácticamente en la misma ciudad, es decir, se va a priorizar uno de ellos, y el levantamiento de uno de ellos va a llevar cierto tiempo. Es algo que muchas veces es hasta cuestionado por los familiares, que no ven la hora de poder darle ya los funerales de la manera más rápida posible. Sin embargo, el cuerpo muchas veces sigue expuesto, sigue prácticamente aguardando ellos que se realice el procedimiento de rigor, y suelen cuestionar muchísimo. Ellos lo único que quieren en estas circunstancias es ya de alguna u otra manera iniciar el proceso de darle el último adiós, y por eso a veces hasta se ponen muy al contrario de las disposiciones fiscales. Su oficial, ¿puede decirnos en qué parte mismo se dio el hallazgo? Ustedes fueron avisados nada más. ¿Ustedes no pueden hablar? No puedo dar diferencia. Vamos a dar la información que nos estaban dando aquí los de la Marina, porque ellos fueron avisados ya nada más del hallazgo. Jorge Paredes, si acompañas justamente hacia donde estoy apuntando, en medio de aquellas barcazas, Alexis, supuestamente se dio el hallazgo por parte de los funcionarios de este puerto, y ellos dieron el aviso a los de la Marina, quienes fueron a traer desde aquel sitio el cuerpo hasta este punto para los procedimientos. No, yo di lo que te consultaba, ¿cuánto tiempo tardaría el forense en llegar? Estimativamente. Y vamos a ver, Alex, ellos ya fueron avisados, estamos aguardando, por supuesto, no podríamos decirle tiempo porque ellos también, tengo entendido que tienen otras zonas de cobertura. Además, no olvidemos que hay otro hallazgo que se produjo aquí cerca nada más, y probablemente de ese sitio tendrían que venir aquí. No obstante, son fiscales diferentes. Fiscales diferentes, pero por lo general el forense o el procedimiento recae sobre un forense que trabaja en esa jurisdicción. Por eso mencionaba yo hace rato, uno de los cuerpos va a tardar un poquito más en ser levantado. Exactamente, incluso teniendo en cuenta el tiempo de diferencia que se dio para este hallazgo. Vamos a preguntarle a la fiscal el nombre del médico forense que tiene que venir hasta este sitio. Fiscal, ¿manejamos la información, el nombre? Sí, del forense que tiene que llegar, sí, la doctora María Totil. ¿De dónde ella es? Y de San Lorenzo, o sea, no, de hecho, nosotros trabajamos con los forenses que cubren todo el departamento central, ¿verdad? O sea, ahora mismo ella está, si no estará llegando en minutos. A ella le toca esta tarea entonces. Así es. ¿No tenés la información si el mismo médico forense estaría en la zona allí de San Antonio? Probablemente por eso es que está tardando un poco. ¿Se puede dar esa situación? Se podría dar, sí. Guardaríamos un poco más. Un poquito más, así es. Bueno, allí está. Allí teníamos la versión de la fiscal con respecto a tu consulta, Alexis.
No, me estaba fijando en esa imagen muy triste, por cierto, de esa mujer llorando muy cercana al cuerpo sin vida ya. Y veíamos también las escenas de esa situación que se vivía en el barrio Achucarro. Qué mañana triste, Judith. Sinceramente sí, Alexis, es bastante triste, no obstante ya esperábamos este desenlace, pero que de alguna forma también va a traer tranquilidad a los familiares, porque imagínate, vivir en la incertidumbre de dónde fue a parar el cuerpo de tu ser querido, no tener ninguna sola información. Yo creo que sería peor ese tipo de desenlace, que se suspendan las búsquedas y que no haya existido resultado positivo. No obstante, obviamente de confirmarse que se trata de la ex fiscal Marta Garcete, sería una gran tranquilidad para los familiares, quienes ya estaban preparados para esto, Alexis. Claro, podés estar preparado y bien lo decías, Judith. Sin embargo, cuando se dan días de mucha incertidumbre, porque tenés en la cabeza que tu familiar de una u otra manera ya falleció, ¿verdad? Y no esperás el momento en que se produzca ese hallazgo para darle las cristianas sepulturas. Y esa incertidumbre nuevamente termina por generar emociones muy fuertes a la hora de que se produce el hallazgo. Claro, porque uno nunca da por hecho hasta que no lo vea con sus propios ojos, situación que se está dando en este preciso momento y que no va a dejar de impactar a los familiares, ya que se concreta esa sospecha que se tenía de que la mujer ya estaba muerta, pero en el fondo siempre va a existir una esperanza de que se la encuentre con vida y todo más. Sin embargo, es bastante triste lo que se está dando en esta jornada, a estas horas. 3 días después, Alexia, aparentemente se cumple lo que dicen los expertos en el área, de que cuando el cuerpo es arrastrado hacia un río como este, que es el río Paraguay, bastante caudaloso, más o menos en 3 días flota el cuerpo. Esto siempre sostienen los expertos que estaban cargados del rescate. Claro, y eso también depende muchísimo del estado en el que se encuentre el cuerpo. Sin embargo, se cumple a cabalidad lo que en teoría se supone puede pasar según los expertos. Sí, señor, en estos momentos los agentes están pidiendo que la gente que está aquí en la zona se retire, si es que nada tienen que ver con el caso, así para poder despejar un poco la zona, que se realicen los trabajos correspondientes sin ningún tipo de inconveniente. ¿Esa es una propiedad privada o es un terreno municipal? Todo nos indica que es una propiedad privada, Alexis, porque tuvimos que pasar por un portón. Vamos a mostrar dónde están situadas en estos momentos estas personas que vienen a curiosear, le vamos a decir, están en el portón mismo de esta propiedad que aparentemente es privada. Y por suerte la gente está abandonando el sitio porque evita y hace inclusive más difícil el trabajo de los rescatistas, ¿verdad? Si bien es prácticamente sacar nomás ya el cuerpo de ahí, se aguarda también la llegada del forense. Ellos pueden estar obstaculizando el paso del coche fúnebre, inclusive cuando tengan que levantar el cuerpo. O sea, ¿cuál es la necesidad, Judith, de que tanta gente finalmente tenga que estar ahí para observar este momento tan tétrico? Es eso justamente lo que estamos cuestionando, Alexis, no solamente en este punto de este hallazgo, sino también la situación que se dio allí en la zona de San Antonio tras el hallazgo de este otro cuerpo. Incluso niños estaban en el sitio con sus propios padres, a apelar un poco a la conciencia de estas personas que nada tienen que ver con esta situación, que no lleven hasta el lugar o lugares como estos a niños que van a salir sorprendidos de la situación que se da, ya que no estamos habituados a estos tipos de situaciones, Alexis. No obstante, sorprende la forma como los padres se manejan, porque vienen con toda la familia para mirar nada más, porque nada van a aportar en este tipo de procedimiento. Claro, es como una actividad familiar que la están desarrollando como si fuera normal, llevarle a criaturas a observar una escena que puede ser inclusive traumatizante. Muchas veces cuestionamos el trabajo policial, no obstante nosotros mismos terminamos obstaculizando, porque allí en la zona de San Antonio se tuvo que pedir varias veces a las personas que se retiren de las orillas del río, algo que es bastante peligroso también, por cierto, porque no hay ninguna seguridad. Aún así la gente se resistía a retirarse. Por lo menos en este sector donde estamos, están accediendo a la petición de los intervinientes de salir de esta propiedad y mantenerse al margen. Claro, se retiran, están cerrando el portón.
ya están cerrando el portón, solamente ya se deja la permanencia en el sitio de la policía. Bueno, el allí trabajo llega la periodístico. doctora, la médica forense, Llega, sí. designada para la tarea de inspección correspondiente de este cadáver. Vamos a permitirle, por supuesto, que llegue y realice los trabajos concernientes a este caso y posteriormente obtener su versión. Sí, finalmente terminará por determinar las causas de muerte, si fue por ahogamiento, a consecuencia de los golpes. ¿Será que se pueden colocar detrás de la cinta? Da indicaciones. Bueno, ahora sí van a proceder a la colocación de la cinta perimetral. Así es, Alexis, por disposición fiscal van a poner una cinta perimetral para que se puedan hacer los trabajos, que nadie intervenga, siquiera la prensa. Así que estamos pasando del otro lado de la cinta, pero vamos a seguir compartiendo con ustedes imágenes de este momento. Claro, hay que ser respetuosos de las disposiciones, porque si nosotros mismos no respetamos, ¿cómo finalmente vamos a pedir que esa gente que estaba de curiosa ahí respete, verdad? En fin, afortunadamente llegó la doctora y ya se va a proceder a este trabajo de inspección del cuerpo. Así es, Alexis, destacar que a simple vista podemos decir que el cuerpo está en avanzado estado de putrefacción, está bastante hinchado, incluso ya emana un olor nauseabundo, le podemos decir. Por eso también tratamos de retirarnos un poco más del lugar y vamos a seguir informándoles acerca de este hallazgo que se produjo con diferencia de minutos nada más del primer hallazgo que estamos informando en la zona del barrio San Antonio, barrio Achucarro de San Antonio, mejor dicho. Bueno, recapitulando un poco lo que fue esta mañana intensa, gris, como puede observarse ahí al costado del río Paraguay en zona de San Antonio, dos puntos muy conocidos de esa localidad. En esos sitios se produce primeramente el hallazgo del cuerpo de Albino Larrea, desaparecido el sábado. Y ahora escuchamos La señora que desapareció en el límite de Ñemby y San Lorenzo, así mismo. ¿Tu nombre? Capitán Rubén Martínez, comandante de la 13 San Antonio. Gracias, señor. Bueno, con intensas búsquedas se da este hallazgo, todavía queda por confirmarse si se trata de esta mujer desaparecida de la zona de Ñemby, capitán. Así mismo, estamos esperando los trabajos de la gente forense que determinen eso. Nosotros esta mañana habíamos comenzado temprano con la búsqueda del señor que también había desaparecido el domingo, pero que no tuvo tanto énfasis mediático. Casi paralelamente a este hallazgo también habíamos encontrado el cuerpo del señor en la desembocadura de un arroyo que limita con la ciudad de Pané. ¿Cuántos kilómetros estamos, capitán, del lugar donde se produjo la caída de este automóvil? Casi entre 14 y 17 kilómetros sería. Impresionante el trayecto que hizo el cuerpo. Sí, y por la fuerza que tenía el raudal tampoco no es muy sorprendente, ya que vimos troncos de gran porte arrastrados por el agua ese día. Fue exactamente en medio de aquellas barcazas que se encontró. Se área, ver lesiones, sacar las fotos correspondientes y eso. Una vez que llegue criminalística, ¿se les dio aviso en cuánto llegarían ellos? Y están viniendo eso, ahora el tráfico está un poco ajustado, así que estamos esperando. Ellos están y nosotros procedemos al levantamiento del cuerpo.
Es que hay nada en este momento porque yo todavía no vi el cuerpo. Y bueno, les pido colaboración para última consulta, doctora. Usted es la única forense, nos dijeron, de turno en este momento. Así ¿Usted mismo. vio también al señor Albino? Aún acá y a este hallazgo. Y bueno, hablaba ella de una serie de tareas, las de rigor, en cuanto a esto, ¿verdad? Si bien todos los indicios apuntan a que se trata de esta mujer, solo faltaría un oficial. Pese a que Hoy muy intensa desde que iniciaste tu jornada, porque todo empezaba en la Fiscalía de San Antonio, ¿verdad? De ahí reciben la llamada, se trasladan a Chucarro, proceden a la extracción del cuerpo del señor Albino. Cuando apenas el hombre llega, sabe es la única forense de turno aquí en la zona central por el momento, así que es por ese motivo que le va a tocar estos dos trabajos importantes en la jornada. Destacar también, Alexis, que hace 3 días prácticamente venimos acompañando con... Tiene que ver allí en la... García, hasta algunas horas atrás. Desde temprano, con Jorge Paredes nos situábamos hasta los puntos donde presumiblemente se podría encontrar el cuerpo. Pese a las intensas búsquedas, los resultados fueron infructuosos y en la jornada se producen 2 hallazgos de las 2 personas que estaban desaparecidas, porque en la misma jornada que está por la el señor tenía consigo en ese momento, así como también sus otras pertenencias. No obstante, no se produjo a su hallazgo hasta en las últimas horas, lastimosamente, de la forma en cómo sus familiares no querían. Estábamos haciendo una nota con su hija, la señorita Mónica Larrea. Ella tiene 23 años nada más. Ella estaba en la fiscalía ya desesperada porque pasaron trabajo de los bomberos. De la ex fiscal Marta Garcete había anunciado que tomaría medidas judiciales. Están llegando otros... Aquí llega sí, la hermana, llega la Alexis. hermana, sí. Rosa Garcete, sí, es la hermana de la mujer que estaba desaparecida, la ex fiscal. Con ella hablamos el lunes específicamente acerca de la situación que estaban
trabajo de hermana de la exfiscal Marta Garcete. Claro, respetando también el hecho de que es un momento muy difícil para la familia. Sin embargo, destacamos esto, la familia de la víctima en todo momento se mostró muy abierta con los medios de comunicación para denunciar precisamente a las autoridades municipales, a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Los amigos agradecían inclusive el hecho de que haya informado la búsqueda que ellos habían encabezado en su momento, porque en medio de esa desesperación salieron ellos con sus palas, con sus rastrillos, a limpiar el cauce de arroyos completamente cubiertos en algunos puntos por basuras. La fortaleza del marido de la víctima. Y aparentemente van llegando más familiares. Aquí se acerca el padre, el papá, sí. El padre de la exfiscal Marta Garcete se acerca aquí hasta el sitio. Recordemos que según su hermana, él, así como su madre, la madre de la exfiscal, estaban enfermos y no estaban preparados prácticamente para este tipo de situación. No obstante, está acercándose hasta este lugar ante la posibilidad de que se trate de su hija. Por supuesto, ellos deben colaborar enormemente en este trabajo para poder identificar este cadáver, teniendo en cuenta de que la mujer estaba desaparecida ya desde hace 3 días tras el raudal. Claro, y finalmente la reacción de los padres es completamente diferente a lo que uno puede esperar, por más de que se encuentren en condiciones no muy estables de salud. El papá toma la decisión de ir hasta ese punto y ver la situación, la forma en la que finalmente se encontraba su hija. Y eso habla también de que a pesar de sus condiciones de salud, tiene cierta fortaleza que le hace seguir estando parado ahí a orillas del río Paraguay. Exactamente, Alexis. No obstante, es el padre quien se acercó hasta el momento, no así la madre. Vamos a ver si es que también se acerca. Sí, probablemente no sea así, ya que presumimos que iban a llegar juntos si fuese de esa forma, ¿no? Destacar que está aquí la hermana de la exfiscal Rosa Garcete, es su nombre, y del padre, cuyo nombre enseguida vamos a confirmar. Ahora, ¿el cuerpo ya fue sacado a orillas o permanece ahí cerca entre el agua y la orilla? ¿Ya está siendo inspeccionado? Permanece aún en el mismo sitio, no, y ahí están llevando la camilla. Aparentemente va a ser retirado. Sí. Allí se acercan los rescatistas. Vamos a ver si es que ya van a retirar del lugar. Según lo que decía la doctora, la médica forense, lo van a llevar hasta la morgue al cuerpo para los análisis correspondientes. No obstante, es imprescindible de todos modos la presencia de los familiares, quienes son los más interesados en el reconocimiento del cadáver. Bueno, Alexis, están estirando en este preciso momento el cuerpo un poco más hacia la orilla. Van a retirarlo ya del agua. Vamos a alejarnos un poco más porque una vez que se mueve el cuerpo, el olor es impresionante. Y se sigue pidiendo a la gente que se retire del sitio, ya que hay gente que no quiere entender y se acerca un poco más de lo debido. Imagen más difícil, Judith, la del papá. Una especie de estado de shock, porque insistimos con esto, si bien ya se sabía el trágico final, uno puede suponer, a juzgar por cómo se dio el accidente, a juzgar porque una persona ya había fallecido en ese mismo accidente, que la persona ya estaba fallecida. Sin embargo, el acto de ver el cuerpo de un ser querido, ahí te convertís completamente. Ya es otra tu reacción y nos pasa a todos. Sea cual fue la circunstancia en la cual se te muere un familiar querido, el solo hecho de ver ya inerte, fría una persona hace que nuestra reacción inclusive llegue a ser extrema y desconsolada.
¿El marido no llegó aún, Judith? Yo soy el padre. Vos sos el padre, señor. ¿Cómo es tu nombre? Eusebio Garcete. Don Eusebio, ¿te acercaste hasta el cadáver que se encontró? ¿Se trata o no de tu hija? Por lo que pudiste ver, o todavía no te permitieron ver. Todavía no, porque puede ser que yo me acuesto a sus lados. Después... No tengo miedo del cadáver ni de nadie. Claro que sí, señor. 3 días de desespero. Ya estoy muy saturado, ya estamos muy tropeados, pero estoy de pie. Fuerte. Estoy de pie, sí. Tengo 83 años cumplidos y estoy caminando al lado de mis hijos. Estoy al lado y voy a acompañarles a todos mis hijos que luchan por mí y por mi lado. Y esta es la mejor. Judith, ya creo que es suficiente para... Ya se entiende lo que quiere graficar el señor, por favor. En el Paraguay, en el marino, todos los marinos, para que sepan quién fue Lola de mí. Claro, es que él quiso hablar con nosotros, Alexis. No, ya sé, independientemente que él quiera o no, creo que exponerlo de esta manera está mal. No te preocupes, Alexis, acá estamos con... Bueno, no se preocupen, ya nos alejamos un poco para respetar, por supuesto, la privacidad de la familia. Siguen los trabajos aquí, va a demorar no es que un poco, cuestión de tu trabajo, solo que de repente se exalta un poco más el señor, por más de que él quiera hablar, él habla y empieza a emocionarse, y ahí se descompone, solamente para evitar también que él sufra alguna descompensación ahí. No es un cuestionamiento del trabajo periodístico. Alex, entendemos perfectamente. No se preocupen, ya nos alejamos también del sector porque nos están pidiendo, teniendo en cuenta de que ya sacaron la bolsa que estaba cubriendo al cuerpo y probablemente van a hacer el levantamiento en este momento. Ahora reina una especie de silencio, y voy a usar el término, era sepulcral en el sitio. Y no es para menos, ¿verdad? Porque hablamos de una situación en la que la muerte está muy cercana a toda esa comunidad, ¿verdad? Y entonces, como respetando también el momento, es como que se da ese silencio de acompañamiento, Judith. Exactamente, Alexis. Aún así, los familiares están tratando de mantenerse firmes, evitar la descompensación, porque ellos saben que en este instante la prioridad es, por supuesto, rescatar a este cuerpo. Ellos ya están seguros que se trata de su familiar y para poder darle una digna sepultura como esperaban ya desde hace 3 días, ya que ellos prácticamente estaban seguros de que su familiar estaba muerta en este caso y hoy lo terminan por confirmar, Alexis. Es difícil determinar, y ya hablábamos de eso hace rato, ¿verdad? El tiempo que le puede llevar a la médica forense a hacer la inspección, porque inclusive se tiene un cuidado hasta especial a la hora de manipular los restos mortales de una persona que falleció en estas circunstancias y debido ya también al avanzado estado de descomposición. Así es, Alexia. Ayer justamente hablábamos con la presidenta del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Ella estaba explicando acerca de experiencias similares que vivió a lo largo de su trabajo y muchas son las situaciones que se dieron similares a esta aquí en la zona y manifiesta que pasados los días del cuerpo en el agua, este incluso puede desintegrarse. Por eso también hay que tener mucho cuidado a la hora de retirarlo del agua, arrastrarlo hacia la orilla, así como también trasladarlo hasta otro sitio porque se puede dar esta posibilidad teniendo en cuenta que el cuerpo se mantuvo por varios días en el agua, Alexis. El marido de la víctima, no sé, lo recuerdo porque era prácticamente el vocero de toda la familia y claro, también está esta situación, las nenas de por medio, quizá él decidió quedarse con las chiquitas, ¿no? Hasta el momento la única persona que habló por parte de la ex fiscal desaparecida fue la hermana Alexis. Sí. Está el marido, pero de la conductora de la camioneta, quien sí, hasta hoy a la mañana estuvo dialogando con nosotros. Él está esperando también alguna respuesta por parte de la municipalidad, teniendo en cuenta que él sostiene que se trató prácticamente de una negligencia, el hecho de que el lugar no estaba seguro. Él necesita de ayuda porque quedó con muchísimas cuentas, porque él compartía eso con su señora. No obstante, pareja de la ex fiscal hasta el momento no se ha manifestado ante la prensa más que su hermana y ahora su padre también, con quien intentábamos dialogar.
Ahora prácticamente la gente que queda en el sitio es personal de bomberos, primeros auxilios, policía, fiscalía y los medios de comunicación. Sí, señor, están aquí los de la Marina también presentes, otras personas que ayudaron al rescate del cuerpo que estaba allí en medio a unas barcazas. Estamos a unos cuantos metros nada más del lugar del hallazgo, pero fue traído hasta este sitio, así como te mencionaba, para facilitar el trabajo de los intervinientes. Están los bomberos, las distintas compañías que desde un principio estaban abocados en las búsquedas, los bomberos de la Policía Nacional, quienes iniciaron los trabajos, también están presentes, y los de la Cruz Roja. Todos están aquí, así como también la compañía de San Antonio, está la fiscal, así como la médica forense, solamente aguardar la llegada de los agentes de criminalística, es lo que expresaba la doctora. Gracias, Judith. A pesar de las circunstancias, muy buen trabajo el tuyo y el de Jorge, el desplazamiento muy completo y por sobre todo brindando a nuestros televidentes lo que se merece, la información objetiva y concreta con respecto a un hecho que conmociona a toda la sociedad. Gracias, Judith. Así es, Alex, y nos consta que toda la ciudadanía estuvo al pendiente de esta situación que se inició en la zona de Ñemby, así que vamos acompañando hasta estas instancias todo lo que ocurre con respecto a estos temas, hablar acerca del posible hallazgo de este hombre desaparecido el domingo pasado también, el señor Albino Larrea, pero esto en la zona del barrio Chucarro, San Antonio. Enseguida la comitiva se traslada allí y también vamos a acompañar, por supuesto, mientras permanecemos en este sitio donde hace instantes se produjo el hallazgo de un cadáver femenino, presumiblemente la exfiscal Marta Garcete, desaparecida el domingo pasado también. Con ustedes. Muy bien, en instantes retornamos contigo. Liz Yanpei tiene